Se trata posiblemente de uno de los mayores riesgos para la economía global, un acontecimiento único que está afectando a todo el mundo. Sus consecuencias las estamos sintiendo todos y cada uno de nosotros no hacen más que empeorar y podrían alcanzar su pico durante las próximas semanas. En el video de hoy vamos a contarte exactamente a qué problema nos enfrentamos. Lamentamos ser siempre tan directos, pero tenemos un aviso para ti. En este vídeo no encontrarás asesoramiento financiero, aquí solo encontrarás contenido educativo y de entretenimiento. Si no me conoces, soy tu chica cripto y me gustaría darte la bienvenida a Coinburó. En nuestro canal encontrarás contenido sobre criptomonedas de la más alta calidad. Criptomonedas, exchanges, monederos, tutoriales, regulaciones, noticias y análisis en profundidad son solo algunos de los temas objeto de nuestro interés. Si te parece interesante, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Es totalmente gratuito. Si tienes poco tiempo o buscas un tema en concreto, no dudes en utilizar las marcas que hemos dejado. No obstante, si ves el vídeo hasta el final, nos ayudarás a que más gente lo encuentre. Hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre nosotros. Echemos un vistazo a esta gran amenaza para la economía mundial. El problema al que nos referimos son las cadenas de suministro globales. Este ha sido un problema persistente durante los últimos 2 años y recientemente parece haber llegado a su punto álgido. Para entender cuál es el origen de este problema, tenemos que comprender cómo funcionan las cadenas de suministro modernas. En pocas palabras, es necesario comprender el concepto de fabricación justo a tiempo, en inglés just in time, y la gestión de inventarios. Se trata de un método que permite a las empresas mantener una cantidad mínima de existencias en almacén para reducir así el coste de su inventario. Esto significa que las materias primas o los componentes que se necesitan en el proceso de producción llegan justo a tiempo. Es decir, la cadena de suministro está estructurada para que estos bienes permanezcan almacenados durante un periodo de tiempo mínimo. También puede aplicarse a empresas que no fabrican productos, pero que tienen que gestionar inventarios, tiendas minoristas, tiendas de comestibles, restaurantes, concesionarios de automóviles, etc. De hecho, apostamos a que no hay ningún componente de la economía moderna que no emplee alguno de los principios del método justo a tiempo. Este método es posible gracias a sistemas de gestión de inventarios avanzados, sistemas que se basan en la naturaleza relativamente predecible de la demanda de los consumidores. Las empresas tienen una idea aproximada de la cantidad que necesitan producir o vender. También tienen una idea aproximada de cuánto tiempo tardan los artículos en llegar a sus instalaciones. En cualquier caso, no todo son ventajas cuando se emplea el método justo a tiempo. Si hay un aumento de la demanda o una disminución del inventario que llega a la fábrica, no será posible adaptarse rápidamente. Se pueden agotar en muy poco tiempo las existencias almacenadas en tus instalaciones. Además, las cadenas de suministro a menudo no pueden reaccionar tan rápidamente como la demanda. Se trata de un proceso largo y complicado con muchas dependencias incorporadas. Los proveedores dependen de otros proveedores, que a su vez dependen de otros proveedores, que al final dependen de las materias primas. Por supuesto, hay que tener en cuenta detalles prácticos del transporte de estas mercancías. Solo hay un número determinado de barcos, aviones, puertos y camiones que puedan darle servicio en un momento dado. Se trata de una cantidad que no se puede ampliar rápidamente y cualquier acontecimiento que reduzca ese suministro podría provocar algunos problemas graves más adelante. Por supuesto, las empresas y las fábricas mantienen un colchón de suministro para las malas épocas, pero el tamaño de ese colchón depende de lo mala que esperen que sea esa época. Nadie espera esa tormenta perfecta que se produce una vez en la vida y que desorganiza los planes cuidadosamente diseñados. Y eso es exactamente lo que ocurrió en 2020. Por supuesto, nos referimos a la pandemia. Nunca se había modelado porque la última pandemia sucedió hace más de un siglo y este suceso se considera un cisne negro, es decir, imprevisible. Por lo tanto, si había algún cambio en los parámetros tanto de la oferta como de la demanda, era probable que se produjeran interrupciones masivas en toda la cadena de suministro.
Una de las interrupciones más notables tuvo lugar en el lado de la oferta. Se produjeron numerosos cierres de fábricas mientras los países cerraban ciudades enteras. Incluso si un país no emitía políticas de cierre arbitrarias, seguiría viéndose afectado por las políticas de los países que le suministran mercancías. El cierre de una fábrica en Shenzhen que producía chips tendría graves consecuencias para todos los bienes que necesitan esos chips, desde coches hasta ordenadores y teléfonos. No solo eso, además, también se cerraron puertos enteros en países de Asia. Al cerrarse esos puertos, se redujo la cantidad de productos que se podían enviar desde ellos. En algunos países como China, un solo caso de COVID provocaba el cierre de todo un puerto. Incluso en los países que no tenían políticas tan estrictas contra el COVID, el hecho de que los trabajadores enfermen significa que hay menos trabajadores disponibles. Podían ser trabajadores portuarios vitales, marineros o los camioneros que transportaban las mercancías. De hecho, la escasez de camioneros era bien conocida mucho antes de la pandemia, por lo que cualquier tipo de acontecimiento inesperado como este solo podía empeorar la situación. Además, había un factor más que probablemente podía agravar aún más este problema, y era el cambio sin precedentes de la demanda. Los consumidores cambiaron de forma significativa sus hábitos de consumo. Se gastó menos en viajes, ocio y servicios en general. Se gastó más en bienes que por lo general se compraban por Internet. No olvidemos tampoco las medidas de estímulo sin precedentes que emprendieron los países. La gente literalmente recibió cheques que les permitían seguir gastando. Como no puedes ir de viaje o visitar un restaurante, comprarás una PlayStation 5 o pedirás algo de comida. Son estos cambios en el consumo los que eran difíciles de estimar y planificar. Recuerda que las cadenas de suministro tardan en reaccionar a estos cambios. De hecho, el proceso de la cadena de suministro en sí es bastante largo y complicado. Un producto suele tardar más de 3 meses en recorrer sus múltiples pasos. Piensa en el ejemplo de las PlayStation 5. Tardan como mínimo 2 meses en llegar de la fábrica a las estanterías. En cualquier caso, el proceso comenzó mucho antes, cuando la fábrica de Sony pidió los componentes electrónicos para construir esas consolas, algo que quizás también empezó 3 meses antes, ya que las piezas se encargaron a otros muchos fabricantes. Ahora toma este ejemplo que hemos dado y multiplícalo por todos aquellos bienes que compraste durante el bloqueo. La bicicleta pelotón abandonada en nuestro sótano es una prueba de ello. Sencillamente, las cadenas de suministro son relativamente rígidas y un cambio masivo en la demanda de bienes hizo que no pudieran adaptarse a tiempo. Se producía escasez y lo notábamos en las tiendas. En realidad, esto también tuvo un efecto perverso, ya que cuando los minoristas y los fabricantes se daban cuenta de que sus niveles de existencias podían agotarse, pedían aún más por miedo a quedarse sin ellas. Compras por pánico, por así decirlo. Al igual que los acaparadores de papel higiénico de 2020, estas empresas hacían pedidos de suministros que en situaciones normales no habrían necesitado. Por supuesto, esto atasca aún más la cadena de suministro, lo que provoca más retrasos y escasez, lo que lleva a más compras por pánico. Todo esto explica la escasez, pero lo que resulta más difícil de explicar era el hecho de que los barcos tardaban mucho más en hacer llegar sus mercancías. En algunos casos, estos tiempos de tránsito se habían duplicado y parecían alargarse aún más. Esto llegó a su punto álgido el año pasado, cuando vimos esas imágenes tan contradictorias, barcos esperando fuera de los puertos y estanterías vacías. Uno de los cuellos de botella más persistentes que se han visto ha sido el que rodeaba a los puertos, algo que resultó posiblemente más notable en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que juntos representan un 40% de todas las importaciones que llegan a Norteamérica. Lo que vimos en esas imágenes fueron barcos parados en mar abierto, cientos a la vez, esperando una apertura para descargar su mercancía. Se trata de algo muy poco habitual. Los puertos estaban preparados para descargar los barcos en el momento en que llegaban a puerto. Sin embargo, desde la pandemia hay largos tiempos de espera para realizar la descarga. A mediados del año pasado, el tiempo mínimo era de 5 días y se disparó hasta 18 días a finales del año pasado. Entonces, ¿qué está pasando en los puertos? Pues bien, una de las principales razones por las que esto ocurría
era simplemente porque esos puertos estaban llenos. No había espacio adicional para albergar los contenedores que se descargaban de los barcos. Básicamente, los contenedores recién descargados estaban ocupando todo el espacio. El porcentaje de contenedores a la espera de ser descargados pasó de poco más del 3% en 2020 al 35% a finales de 2021. Esto se debe a la escasez de dos cosas: conductores y remolque portacontenedores. En cuanto al primer punto, como hemos mencionado antes, la escasez de camioneros es algo que viene sucediendo desde hace tiempo. Sencillamente, no es uno de los trabajos más glamurosos e incluso antes de la pandemia, la rotación de los conductores en sus puestos de trabajo era de una media del 94%. Sin embargo, desde la pandemia, esta tasa de rotación se ha disparado hasta el 150%. Tanto es así que actualmente nos enfrentamos a una escasez de conductores en los Estados Unidos de más de 80.000 camioneros. Además, la Asociación de Transportistas de Estados Unidos informó que este sector se encamina a una escasez de al menos 160.000 conductores para 2030. No es que las empresas no lo estén intentando. Por ejemplo, Walmart ofrece a los nuevos conductores de camiones entre $95 y $110.000 al año y aún así la escasez persiste. Pero aunque la escasez de conductores se alivie de algún modo, sigue habiendo escasez de remolque portacontenedores. Son los armazones sobre los que los camiones transportan los contenedores. Sin ellos, los camiones no pueden mover los contenedores. Así de sencillo. Esta escasez se debe a varios factores. En primer lugar, está el hecho de los retrasos en los almacenes de las fábricas. Dados los retrasos en esta parte de la cadena, estos remolques tienen que permanecer durante un largo periodo de tiempo antes de poder ser descargados y volver a estar disponibles. Pero no son solo los remolques que se encuentran bajo contenedores llenos en los almacenes los que están bloqueados, también son los que están debajo de los contenedores vacíos que están en el puerto. En pocas palabras, las compañías navieras han puesto restricciones a la cantidad de contenedores vacíos que están dispuestas a cargar. Esto significa que estos contenedores vacíos permanecerán sobre estos remolques durante días o semanas y estarán fuera de servicio. Según una encuesta de la Asociación de Transportistas Portuarios de los Estados Unidos, entre 46 empresas de transporte, 6.592 remolques estaban bloqueados bajo contenedores vacíos. Según Lisa Wan de Roadex America, citamos: "Se convierte en un círculo vicioso. Si no puedo usar mi remolque para traer un contenedor vacío, ¿dónde encuentro un remolque vacío para transportar el contenedor cargado?". No solo es que tengamos estos remolques bloqueados bajo los contenedores, sino que también tenemos un descenso en el suministro de remolques nuevos gracias a, adivina, problemas en la cadena de suministro. Adicionalmente, tenemos el efecto agravante de las normativas proteccionistas de la economía al imponer restricciones a la importación de remolques portacontenedores de China en mayo del año pasado, un 200%. Por tanto, la escasez de remolque es un problema enorme. Sin embargo, en Asia hay un problema aún mayor, y es la falta de contenedores vacíos. Sí, esos mismos contenedores vacíos que esperan sobre remolques en los puertos de los Estados Unidos. Toda una reacción en cadena. Suponemos que lo único bueno de todas estas interrupciones de las cadenas de suministro es que no hemos visto ningún bloqueo importante de las vías navegables vitales. Es decir, ¿te imaginas los retrasos que podríamos ver en las mercancías si un barco se quedara atascado, por ejemplo, en el canal de Suez? Sí, ocurrió el año pasado. Se calcula que el bloqueo de Ever Given costó al comercio mundial unos 9.600 millones de dólares al día. Se tardó casi una semana en encontrar una solución, no sin causar considerables retrasos en unas cadenas de suministros que ya estaban en apuros. Lo último que necesitábamos en este lío era una especie de cisne negro, algo como, por ejemplo, un conflicto geopolítico. Sí, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero ha tenido inmensas repercusiones a nivel mundial, entre ellas las que han afectado a las cadenas de suministro globales. No fue exactamente el conflicto en sí mismo, sino más bien las sanciones resultantes lo que ha repercutido gravemente en el flujo de mercancías y en la escasez de materias primas. Por ejemplo, en lo que respecta a este último punto, Rusia ha respondido a las sanciones de las naciones occidentales con controles a la exportación de algunas materias primas clave.
Entre ellas están el carbón, el hierro, el níquel, el aluminio, el platino, el paladio y la lista continúa. Esto significa, por tanto, que las existencias actuales se estarían agotando y que para conseguir más de estas materias primas, los productores tendrían que pagar mucho más por ellas. Las sanciones también han supuesto restricciones a la importación de energía rusa, lo que por supuesto significa mayores costes de esta energía y por extensión del transporte. Pero más allá de las restricciones de los productos, también están las interrupciones que se producen en los movimientos de mercancías. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, dado que los países occidentales restringieron su espacio aéreo a los aviones rusos, Rusia hizo lo mismo. Por tanto, toda esa carga aérea que sobrevolaba Rusia desde Europa tiene ahora que evitar el espacio aéreo ruso, vuelos más largos, costes más elevados, menos mercancías. Por supuesto, no se trata solo de la carga aérea. También uno de los enlaces ferroviarios más largos entre Europa y China transita por Rusia. Al igual que las mercancías europeas no se trasladan a Asia a través del espacio aéreo de Rusia, Rusia tampoco permite que circulen estos trenes. Otro posible cuello de botella para estas cadenas de suministro se encuentra de nuevo en los puertos. Dado que existen severas sanciones sobre todo tipo de mercancías procedentes de Rusia, se requieren más controles en los barcos y en los contenedores en estos puertos. Esto, por supuesto, se suma a los tiempos de espera que estos contenedores tienen que pasar en los puertos, más retrasos. Sencillamente, estas sanciones han creado un enorme problema para las cadenas de suministro globales. Además, hay toda una serie de consecuencias económicas que estamos experimentando a causa de estas sanciones. No tenemos tiempo para hablar de ello aquí, pero no dudes en ver nuestro video al respecto, está en la parte superior derecha. Ahora bien, hay una cosa más que podría poner en peligro las cadenas de suministro globales. Nos referimos, por supuesto, a nuevos cierres por la pandemia, siguiendo la filosofía cero COVID. Si no has prestado atención a lo que está ocurriendo en China en estos momentos, deberías hacerlo. Ciudades como Shanghái, con más de 26 millones de habitantes, han estado sometidas a algunos de los cierres más estrictos del mundo. Nos referimos a esos en los que se te encierra en tu apartamento y no se te permite ni siquiera salir para comer. Más allá de las cuestiones de derechos humanos que esto plantea, el impacto que tendrá en las cadenas de suministro globales es inmenso. En primer lugar, debido a las restricciones impuestas a aquellos que llegan a Shanghái desde otras regiones, los camioneros tienen dificultades para llevar las mercancías desde las fábricas a los puertos. Esto se debe a que se les exige que presenten diariamente pruebas PCR de COVID, lo cual es tan poco práctico como ilógico. No solo eso, además el último lugar en el que un camionero quiere acabar es en una cuarentena en una ciudad extranjera por haber dado positivo en una prueba. Para que te hagas una idea de la importancia de las mercancías que se introducen en Shanghái, Julie Hederman, jefa ejecutiva de Everstream, dijo, citamos, los principales proveedores de productos electrónicos de Apple y Tesla tienen su sede allí. Tampoco es que los límites del bloqueo de Shanghái sean estáticos. A medida que el COVID se extiende fuera de la ciudad, otras regiones aplican sus propias políticas que, por supuesto, implican el cese de la producción. Además, los puertos de Shanghái son aún más vulnerables que otros del mundo. Esto se debe a que si hay un solo caso en cualquiera de sus 10.000 trabajadores o más, cierran el puerto y realizan pruebas masivas. Para que te hagas una idea de la importancia del puerto de Shanghái, representa un 17% del volumen portuario total de China. Además, el volumen de mercancías que han salido de este puerto ha caído un 26% en el período comprendido entre el 12 de marzo y el 4 de abril. Las cosas no parecen mejorar en el Aeropuerto Internacional de Pudong, el centro de carga aérea de China. El aeropuerto sigue cerrado a las compañías aéreas y funciona a baja capacidad debido a las restricciones laborales. Según una persona del sector, el trabajo que se está realizando es básicamente entregar la carga que llegó antes de su cierre. Además de todo esto, cabe señalar que no solo Shanghái ha sufrido estos cierres arbitrarios y destructivos. En el norte, los residentes de Jilin fueron sometidos a un bloqueo en marzo. En esta región se cultiva una gran parte de los alimentos chinos. Hay más de 4 millones de hectáreas de campos de maíz, el 10% del total del país. Estas se han dejado en barbecho. Pero Jilin es la menos preocupante de todas.
También se impuso algún tipo de bloqueo en Shenzhen en marzo. Para los que no lo sepan, este es el centro tecnológico de China. Es probable que haya afectado el suministro de todo tipo de productos, desde coches hasta iPhones. Su puerto es también el cuarto más grande del mundo y es fundamental para hacer llegar todos esos productos y componentes a los consumidores y a las fábricas de otros países. Entonces, ¿por qué te contamos todo esto? Pues porque es probable que nos afecte a todos y cada uno de nosotros. Las semillas de las perturbaciones se han sembrado hace 2 meses. Como hemos señalado antes, el tiempo medio que tardan las mercancías en llegar de Asia a Norteamérica es de unos 2 meses. Aunque Shenzhen o Jilin hayan suavizado sus restricciones, o incluso si Shanghái parece estar suavizando algunas, el daño ya está hecho. Esperemos que no afecte a otras ciudades de China. Es hora de terminar con algunas reflexiones finales. Esta crisis de las cadenas de suministro globales ha sido uno de los problemas más acuciantes de los últimos 2 años. No solo se ha manifestado en las estanterías vacías de las tiendas, sino que también ha provocado unas presiones de precios demenciales en toda la economía. La galopante inflación que hemos experimentado recientemente se debe en parte a esta inflación externa o de empuje de costes de los bienes. Por supuesto, cuantos más caros son estos bienes, más altos tienen que ser los salarios para poder pagarlos. Es un ciclo de inflación, uno al que los bancos centrales han contribuido con su impresión de dinero. Sin embargo, a pesar de la decisión de la Reserva Federal de endurecer finalmente su política monetaria, no habrá una solución milagrosa para esta crisis. No hay un único punto de fallo, hay cientos o miles de puntos de fallo. Y lo que lo hace aún peor es que el fallo de un punto suele repercutir en el fallo de otros puntos de las cadenas de suministro. Es una auténtica reacción en cadena. Aunque en un principio había esperanzas de que estos problemas estuvieran remitiendo a principios de este año, ha vuelto a surgir el temor de que empeoren aún más. El conflicto que estamos viendo en Ucrania está suponiendo un enorme mazazo para el intrincado funcionamiento de estas cadenas de suministro mundiales. Además, no parece que Putin esté dispuesto a renunciar a su ofensiva, y aunque lo haga, no esperamos que esas prohibiciones y sanciones se levanten tan rápidamente como se implantaron. Además, está esa búsqueda de la utopía de cero COVID que se persigue en China. Las implicaciones que esto podría tener para todos nosotros en varios pasos de las cadenas de suministro son inmensas. Sin embargo, afortunadamente, parece que su política se está suavizando y se han dado cuenta de su inutilidad. A medida que estas restricciones se suavizan, las fábricas pueden volver a funcionar y las mercancías pueden empezar a salir de estos puertos. No obstante, gran parte del daño ya está hecho. Sentiremos los efectos cuando ese plazo de 2 meses empiece a vencer. Todo lo que podemos decir es que deberías abastecerte de tus productos electrónicos esenciales mientras puedas. Eso es exactamente lo que nosotros hemos estado haciendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido interesante profundizar en este tema. Sin embargo, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Has experimentado estos problemas? ¿Te gustan este tipo de contenido? Nos gustaría saberlo en los comentarios. Mientras estás escribiendo ese comentario, tienes que visitar nuestra página de redes sociales. Tiene los enlaces a todos los lugares oficiales donde puedes seguirnos más allá de YouTube. Nuestro canal de Telegram, donde compartimos análisis de mercado y opiniones. Twitter, donde compartimos noticias y otros consejos. Instagram y TikTok para ver memes y lo que sucede tras bastidores. Y por supuesto, nuestra newsletter por correo electrónico, donde compartimos un desglose de nuestra cartera personal y comentamos futuros vídeos. Si quieres apoyar al canal, podrías comprar algunos de los productos de nuestra tienda. Estamos seguros de que hay muchos de ellos que te gustarán. Por último, si has aprendido algo en este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte para asegurarte de recibir nuestros vídeos. Y dale también a la campanita, no queremos que se quede sola. Eso es todo por hoy, amigos del mundo de las criptomonedas. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.